Hola a todos, ahora vamos a hablar del examen físico en general. Esto es para complementar la clase que hablamos de historia clínica. Recordando entonces que el examen físico va encaminado a confirmar o a descartar las patologías o entidades que hemos sospechado en el interrogatorio del paciente. No sabremos lo que hemos encontrado si no estamos detrás de algo. Es decir, nuestro examen físico tiene que ir encaminado, vuelvo y digo, con lo que hemos sospechado del interrogatorio del paciente. Y desde la misma entrada, o sea, al exponer al paciente como debe ser completo, se pueden ver cambios que ni siquiera a veces él puede percibir, como son cambios tróficos, atrofia en el área, en ciertas áreas, principalmente en zonas donde son órganos pares. Podemos detectar cierta asimetría, como el caso, por ejemplo, de este hombro que está más atrófico que el lado contralateral. Los movimientos los valoramos primero de manera activa, el paciente que haga el movimiento según el rango que él tolere. Luego lo hacemos nosotros de manera pasiva, movilizamos nosotros la articulación y el área corporal del paciente nosotros por nuestra fuerza, de manera sutil, y está entonces el movimiento contra resistencia, que ahí valora la fuerza muscular. Hay una escala de Lovett que entonces nos dice, en base a esto, a qué nivel está el paciente. Va de nada a normal. 0 es sin ningún tipo de movimiento. 1 es que se ve algún tipo de movimiento, tipo fasciculación. El 2 es un movimiento en el plano horizontal, es decir, no vence la gravedad. El 3 vence la gravedad. 4 vence la gravedad y algo, un poco la resistencia. Y 5 ya sí vence totalmente una resistencia máxima. La columna, o sea, todas las áreas que vayamos a investigar, debemos de conocer lo que son los rangos de movimiento normal. Conocer que entre cada hueso de la columna sale una raíz nerviosa y son las que se distribuyen a través del cuerpo. Hay una serie de elementos ligamentarios que son los que le dan la estabilidad pasiva, y los músculos que le dan la estabilidad activa. Entonces, conocer los rangos de movimientos normales: flexión unos 70 a 90 grados, extensión unos 50 grados, la lateralización unos 35 grados y rotación 70 grados. Algunas pruebas, está la de O'Donoghue. Aquí entonces lo que el examinador, luego de que el paciente hace movimientos activos, espontáneos, el examinador comienza a hacer ciertos movimientos pasivos para ver la presencia de algún tope o limitante que evite que el movimiento se haga dentro de lo normal. Igual estos movimientos pueden ser dolorosos y así detectamos si hay algún tipo de osteofito o alguna espícula de hueso que esté lastimando. Lo mismo que una contractura muscular cuando se hace contra resistencia o se quiere estirar el músculo. El Spurling lo que produce es una compresión al área explorada, al cuello. Al comprimir la cabeza en sentido axial, entonces se ocluyen más los agujeros de conjunción, y esto entonces aprieta más la raíz nerviosa, reproduciendo entonces un dolor de tipo radicular. Lo mismo entonces cuando se distrae levemente el cuello, esto elonga más el agujero o aumenta el diámetro longitudinal del agujero de conjunción, lo cual alivia en muchas ocasiones los dolores radiculares. Bien, está la prueba del Hermite. La prueba del Hermite se hace el paciente, al flexionar la cabeza, reproduce un dolor de tipo corriente eléctrico por todo el cuerpo. Esto está asociado muchas veces cuando hay alguna estenosis o estrechez del canal medular. Al flexionar la cabeza se cierra más el conducto medular y esto da esta sensación. Está la prueba de provocación o de distracción. También se llama prueba de la Segue del miembro superior. Aquí al paciente se le hace un estiramiento del miembro explorado y la cabeza entonces se rota y se inclina hacia el lado contrario. Esto hace que la raíz nerviosa entonces
que está obstruida por alguna hernia o algún otro componente osteofítico. Al elongarse, estirarse la raíz, pues entonces se comprime más, se estira más, se pone más en contacto con esto que la está comprimiendo y eso reproduce un dolor de tipo neural. A nivel entonces del tronco, conocer siempre, vuelvo y digo, los rangos de movimiento normal, la flexión más o menos unos 70-90 grados, extensión 30 grados, inclinación a los lados 35 grados, lo mismo la rotación. Entonces, la prueba de compresión del tórax nos permite valorar algún grado de irritación costal, una costocondritis o una neuritis. El dolor de tipo parietal que sea superficial y localizable por el paciente, entonces se puede confirmar la presencia de este tipo de entidad, una inflamación costocondral, al comprimir la caja torácica y reproducir un dolor. No lo mismo que el dolor visceral, que es quemante, urente en todo lo que es la caja torácica, propio por ejemplo de un infarto. La prueba de Schober lo que nos permite detectar algún grado de anquilosis o limitación del estiramiento de la espalda. Aquí lo que se le marca es al paciente la primera vértebra sacra y 10 centímetros más por arriba se vuelve a hacer otro trazo. Al flexionarse el paciente se supone que la distancia entre esos dos puntos debe de aumentar por lo menos 5 centímetros. De lo contrario, se piensa que hay algún tipo de anquilosis, como el caso de la espondilitis. El test de Adams ya lo hablamos. Esto nos permite verificar algún tipo de jiba o deformidad en la columna. En el caso de las escoliosis, hacia donde las costillas estén elevadas es hacia donde está la curva desviada. Y en sentido lateral podemos ver el grado de jiba o de cifosis que tiene el paciente. Hay pruebas de provocación nerviosa. Está la prueba de la Segue. En la prueba de la Segue, el examinador extiende el miembro del paciente con extensión de la rodilla. Esto va a traccionar la raíz, en este caso el ciático, se va a traccionar, y si por alguna razón está obstruido en algún lugar o está irritado, pues entonces él va a reproducir el dolor característico de una ciática, ¿verdad? Ese estiramiento normalmente no debe de pasar de 40 grados. De lo contrario, muchas veces se asocia a estiramiento o acortamiento de los músculos isquiotibiales. La prueba de la Segue invertido valora con el paciente en decúbito prono, se hace una extensión de la pasiva de la cadera y esto valora lo que es el nervio crural o nervio femoral. La prueba de Bragar, luego de hacer los 40 grados aproximados de la Segue, entonces se hace una dorsiflexión o una extensión del tobillo y eso va a traccionar más el ciático y va a reproducir el dolor. En el hombro igual conocer los rangos de movimientos normales. La flexión sabemos que es aproximadamente 180 grados, la extensión 50 grados, la aducción unos 30 grados, abducción igual 180, igual que la flexión. Rotación externa unos 80 grados y rotación interna 30 grados. Conociendo esto, entonces podemos valorar de manera pasiva, hacemos movimientos donde se puede flexionar y extender el hombro. Así podemos palpar las tuberosidades y ver si hay algún dolor insercional o a nivel de la bursa. Luego entonces se pide al paciente que haga movimientos él mismo activos para ver si todos los rangos de movimiento están dentro de lo normal, y luego hacemos contrarresistencia. Está la prueba de Hove, que con la mano en pronación se resiste la elevación de los brazos. Esto nos valora el supraespinoso. La de Speed, con la mano en supinación, se resiste la elevación del brazo, valora el bíceps. La rotación externa del hombro contra resistencia, valora infraespinoso, redondo menor. La rotación interna al subescapular, y con el codo en flexión y el hombro en flexión, la resistencia a veces da dolor a nivel de la articulación acromioclavicular. En el codo, saber entonces de flexión son más o menos unos 160 grados, extensión se supone que es 0, pero a veces se da un poco más, hasta menos 10 grados. La pronosupinación da en total da más o menos unos 160, 170 grados, lo que es la pronación y la supinación.
Entonces, sabiendo entonces que a nivel del epicóndilo lateral se insertan la mayoría de los músculos extensores y supinadores, pues entonces el dolor al extender la muñeca contra resistencia a nivel de lo que es el codo, la cara lateral, es un signo característico del codo de tenista o epicondilitis del codo. Lo mismo, la flexión contra resistencia dolorosa a nivel de lo que es la cara interna del codo, pues entonces da diagnóstico de lo que es un codo de golfista o epicondilitis medial o epitrocleitis. La muñeca, saber los rangos de movimiento normales, flexión aproximadamente unos 60 grados, extensión unos 70 grados dependiendo del caso, y generalmente esto, ver los cambios de tróficos en la mano, que no haya atrofia, que no haya retracciones, como el caso de la enfermedad de Dupuytren. Los dolores en la región volar están asociados a atrapamiento del nervio mediano, síndrome del túnel del carpo, el percutir en esa área donde está el nervio y que dé una sensación eléctrica, eso se llama signo de Tinel. La oposición de las dos manos, de los dos dorsos de la mano, con hiperflexión de ambas muñecas, que se reproduzca el dolor y el acalambramiento, se llama prueba de Fallen. La prueba de Filkenstein se hace para valorar tenosinovitis estenosantes, como es el caso de la tenosinovitis de Decker-Vein. Se hace una oposición del pulgar y una inclinación cubital de la muñeca. Esto entonces es característico de un atrapamiento de tipo de una tenosinovitis de Decker-Vein. En la mano, igual, o sea, las manos reumáticas, podemos ver el fenómeno de Raynaud, que es una vasculitis, lo que son la tenosinovitis mecánica o el dedo en gatillo, la deformidad en ojal o dedo de Botonier, igual la deformidad en cuello de cisne, ambas entonces inversas. La en ojal es una hiperflexión de la interfalángica proximal con hiperextensión de la distal. La deformidad en cuello de cisne, entonces una hiperextensión de la interfalángica proximal y una hiperflexión de la interfalángica distal. Conocer los dermatomas y miotomas, el territorio de cada uno, es algo que ya lo revisaron a nivel de lo que es el video que le mandé el doctor Abreu anteriormente. Los reflejos, la integridad de los nervios en la mano, sencillamente por hacer el signo de OK, se pueden ver los tres nervios principalmente, pero lo que es la flexión de los dedos está el mediano, el poder extender la muñeca es el radial y la inclinación hacia o la abducción de los dedos ya entonces está dada por el cubital. Si queremos ser un poco más precisos, tenemos entonces el cierre de los dedos el mediano, la abducción del pulgar y la extensión es el radial, el signo de la paz entonces el lunar. Los reflejos, el bicipital es C5, el estiloideo C6 y el tricipital C7. A nivel de la región sacroiliaca tenemos la prueba de Yeoman. Aquí el examinador comprime el sacro, hace una extensión de la cadera a reproducir del dolor, es un signo de sacroileitis. Lo mismo la de Gelsen, al echar el paciente hacia el borde de la cama y hacer una hiperextensión pasiva de la extremidad con una hiperflexión de la contraria, el dolor en la región posterior también es indicativo. La prueba de Favere quiere decir flexión, abducción y rotación externa de la cadera. Al hacer este símbolo de 4, si duele en la misma área donde se está movilizando el miembro, es indicativo de una patología de la cadera. Si es del lado contrario, entonces generalmente es asociada a una sacroiliitis. Hablamos ya de estas pruebas. La de Ortolani, la cadera está luxada, la podemos reducir. La de Barlow, la cadera es luxable, o sea, se puede sacar de su sitio. La prueba de Galeazzi-Eli nos permite determinar algún tipo de discrepancia de longitud de los miembros. La de Galeazzi se valora con la cadera en flexión y la rodilla igual en flexión de máxima. Se mide la longitud de los fémurs. Ahora la prueba de Eli
de la misma manera, entonces se aprecia desde el tobillo hasta la rodilla y se valora entonces la longitud o la discrepancia que puedan tener ambas tibias, ambas piernas. En las rodillas se ve si están arqueadas hacia afuera el varo, si están hacia adentro el valgo, si están hacia atrás el recurvatum. Pruebas, por ejemplo, de integridad ligamentaria están los bostezos, el valgo forzado valora el colateral interno, el varo forzado el colateral externo. La prueba de McMurray valora lo que son los meniscos en rotación externa y con un valgo forzado se valora el menisco interno y rotación interna y un varo forzado el menisco externo. La de Langman, el explorador, al paciente lo coloca en flexión más o menos de unos 40 a 60 grados y hace unos movimientos de antepulsión y retropulsión, y con esto entonces puede valorar los ligamentos cruzados. Si tiene algún tipo de bostezo en cajón antero-posterior es indicativo. El pie, dependiendo de su presentación, si está arqueado hacia adentro, igual varo, valgo. Si está empinado en los puntas de los pies es equino, si es en el talón calcáneo. El arco del pie si está aumentado cabo, si no es plano. Entonces hay una serie de combinaciones. Si el pie es pie equino, por ejemplo, pie equino, cabo, varo, son una de las cosas que muchas veces escuchamos. O pie plano, por ejemplo, pie plano, valgo, pie plano, valgo. Que entonces ya con estos conocimientos sabemos más o menos los componentes de las deformidades que presentan cada pie. En la valoración física entonces se determina la integridad de los ligamentos colaterales mediales y laterales, la cápsula articular, estabilizadores. A veces puede tener un cajón positivo, o sea, un desplazamiento anormal antero-posterior. La parte muscular, por ejemplo, la prueba de Thompson, al comprimir, apretar la región de la pantorrilla, el tobillo debe de hacer una flexión plantar. Si no lo hace, probablemente tenga una lesión del tendón de Aquiles. Igual los dermatomas y miotomas, conocerlos, los reflejos, el caso por ejemplo del rotuliano, que es L3, L4, el aquilio es S1, y pruebas ya centrales de irritación central o meningia. Tenemos el signo de Kerning, que es la irritación al hacer una flexión pasiva de los miembros inferiores. El de Brudzinski es al hacer una flexión del cuello. El reflejo de Babinski es una flexión en extensión, una extensión de los dedos al hacer un estímulo en la planta del pie. Lo normal es que flexionemos, aquí en este caso se extiende. El clonus también es una prueba que da datos de irritación central, una afección a la motoneurona superior, que es hacer un movimiento de flexión dorsal del tobillo y que quede temblando. Lo mismo igual que la hiperreflexia que el paciente pueda presentar. Como le digo, son algunas de las pruebas que se pueden hacer, que conozcan algunas, para que puedan encaminar su criterio y su pensamiento, su juicio clínico al examinar un paciente que le llega a su consulta. Esto es todo, hasta la próxima.